¿Qué tal, mis hermanos? Es un gusto estar otra vez con ustedes tratando este tema tan importante y confío en el Señor y en su amor y en el poder de su palabra para impactar vidas y sanar y darnos vida en abundancia. Eso es el propósito del Señor para nuestras vidas. Pues seguimos con este tema y estamos en el subtítulo Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y hemos estado viendo que en el Antiguo Testamento el Señor sanaba. Y no solamente sanaba a los del pueblo de Israel, sino también a los de afuera. Y luego vimos en el Nuevo Testamento cómo Jesús y sus discípulos anduvieron sanando. Y ahorita vamos a entrar, seguimos en el Nuevo Testamento, pero noten algo muy especial, algo diferente. Ahora el Señor está obrando, manifestando su poder sanador a través de los creyentes, no solamente a través de los apóstoles, eso sí también lo vamos a ver. Pero antes de seguir con esos ejemplos, veamos unas escrituras que nos apoyan en esto. Veamos por favor en Juan 16, 7, y les agradezco mucho me sigan con su Biblia, porque no hay como tener su Biblia en las manos, ¿verdad? Y saber dónde encontrar estas escrituras. Y claro, apuntar también para después repasarlas. Dice el Señor Jesús en Juan 16, 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y el Señor no está hablando solamente a sus discípulos de ese entonces, porque se acordarán que en el aposento alto donde estaban reunidos los discípulos que fueron los apóstoles, los primeros apóstoles, había como 120 personas con ellos en total, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo no solamente cayó sobre los apóstoles, sino sobre todos los que estuvieron ahí presentes. Y qué glorioso fue. Se ve, vamos a ver un poquito más acerca de eso. Y no olvidemos la escritura en Lucas 10, 19, también palabras del Señor Jesús. Él los estaba preparando, les estaba enseñando la autoridad que tenían los discípulos. Y no sé usted, pero yo creo que todos somos discípulos, seguidores del Maestro. Amén. Y dice, he aquí os doy potestad de hollar, estoy leyendo Lucas 10, 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Subráyanle, sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Puede ser que experimentemos alguna situación difícil, pero al fin de todo salimos victoriosos y no nos daña, porque tenemos la victoria, la autoridad sobre el enemigo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora veamos por favor una escritura más sobre la autoridad que el Señor nos da, tan importante. Marcos 16, y vamos a leer el 15, del 15 al 18 y luego el 20. Dice, y les dijo, id por todo el mundo. ¿A quién le dijo? A los discípulos, ¿verdad? Pero vean aquí, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sabemos que los primeros discípulos no salieron muy lejos de su casa. No,
Entonces, ¿a quién está hablando realmente? A todo discípulo. Amén. Y dice, y predicar el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas, salvación. Y la salvación vemos al estudiar la palabra griega y la hebrea, que no está hablando solamente de la salvación del alma, de poder ir al cielo. No, es salvación completa para zafarnos del maligno. Aleluya. Y dice, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, está hablando de ser bautizado en él, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. O sea, no por así nomás andar agarrando serpientes, sino si se nos acerca una, no tenemos por qué tener miedo, podemos echarla, tirarla. Y eso lo vamos a ver. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Fue algo muy común que en la persecución de los creyentes les ponían veneno en su agua, les ponían veneno en su comida, y hasta la fecha hay evidencia de eso, donde los cristianos están sufriendo mucha persecución, pero no tienen que sufrir daño. Y eso también he visto un ejemplo de una misionera que un brujo, por una tribu en una jungla, un brujo le puso veneno en su comida. Y todo el ejido supo. Y se quedaron viendo. Y la misionera come. Y de repente, se sintió mal. Le dieron ascos. Fue y se vomitó. Pero no se murió. Y el brujo dijo, a lo mejor ya estaba caducado el veneno. Debía de haberse muerto ya. Pues fue un perro y se comió ese vómito, qué horror. Y se murió instantáneamente. Entonces todo el ejido vio que el poder que estaba en la misionera fue más fuerte que el poder de aquel brujo. Y siguieron a Jesús. Amén. Pero pues, por eso el Señor tiene esta escritura aquí para nosotros, que nada que quisiera hacer el enemigo en contra de nosotros puede prevalecer. Y dice, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y ¿qué pasará? Y sanarán. Entonces no tenemos que esperar que Jesús mismo ponga las manos sobre nosotros, no. O que un apóstol venga y ponga manos, no necesariamente. Cualquier persona que cree puede imponer manos a sanar a alguien, a un enfermo. Gloria a Dios, es precioso esto. Amén. Y dice en el 20, y ellos, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Gloria a Dios. Amén. Hechos 1:8 habla del poder del Espíritu Santo que prometía el Señor Jesús, porque era necesario equipar a su iglesia, su iglesia que todavía no se formaba bien, antes de que se fuera al cielo. Entonces Él les dijo, esperen, no salgan a ningún lado con estas buenas noticias de que soy el Señor, hasta que reciban poder del Espíritu Santo. Entonces, en Hechos 1:8 habla y dice el Señor Jesús, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos. Esto es muy importante, hermanos. Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A ver, hermanos, dígame, ¿hasta dónde llegaron los primeros discípulos? Ya lo hemos dicho, no llegaron tan lejos, pero como somos seguidores de Jesús, nos incluimos allí en esta escritura, porque ahora sí, estamos mandando misioneros y la palabra por muchas maneras hasta los fines de la tierra. Es glorioso. Entonces el Señor no solamente estaba hablando a los primeros discípulos, sino Él daba una palabra que no termina, no tiene fin. Esta palabra es para su iglesia. Amén. Y el capítulo 2 habla de las maravillas y las señales que comenzaron a fluir a través de los creyentes. Vamos a ver unos ejemplos muy interesantes de cómo ese mismo poder del Espíritu Santo se manifestaba en las vidas de los creyentes, no solamente en las vidas de los primeros apóstoles, pero vamos a ver unos ejemplos de ellos también. Y en varias maneras, porque el Señor utilizaba muchas maneras y utiliza muchas maneras para que uno sea sanado y uno reciba la salud divina. Vamos a leer, por favor, Hechos 3. Vamos a leer del versículo 6 al 8. Capítulo 3, versículos 6 al 8 dice, está hablando de un cojito que Pedro y Juan vieron que él estaba mendigando en la entrada del templo. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Esta frase aquí es muy importante. Lo que tengo, te doy. Amén. Nosotros también podemos decir lo mismo. Lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo, no en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, puedo depender de su nombre, de su poder, de su fe en mí. De Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya. Lo importante aquí, hermanos, es que Pedro dijo, lo que tengo, te doy. Y también se ve que Dios sanaba de muchas otras maneras. Por ejemplo, en Hechos 5, del 12 al 16, bueno, no lo vamos a leer. Puestos en la calle, veían que nada más tan solo con pasar Pedro por la calle, la misma sombra causaba que los enfermos sanaban. Entonces empezaron a dejar, sabían por dónde pasaba Pedro, ¿verdad? Y entonces dejaban sus enfermos en la calle para que la misma sombra pasara sobre ellos y fueran sanados. Hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿cuál fue lo que causaba que la sombra de Pedro sanaba? Simplemente, Pedro estaba lleno del Espíritu, lleno de la palabra y en comunión con el Señor. De tal grado que la misma gloria fluía en él. Eso lo podemos tener también. Estoy creyendo, hermanos, que ese mismo poder está en nosotros para que podamos pasar por los corredores de los hospitales,
por las banquetas de nuestras vecindades y la gente sanará. Hay que seguir al Espíritu y confiar. Pero el que sea guiado en esta manera, vamos a ver estas señales, porque Dios está haciendo sanidades y maravillas por muchas maneras, no solamente por una sola manera. No, Él se manifiesta por su Espíritu Santo en muchas maneras, de muchas formas. Gloria a Dios. También en Hechos 19, vamos a leer Hechos 19, vamos a leer el versículo el 11 y el 12. Otra manera muy interesante por la cual muchos fueron sanados. Dice en el 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Así es que esta es otra manera en que la gente sanaba, y hasta la fecha sana así. Yo conozco un ministerio que no cobran ni un centavo, pero oran sobre pañuelos, los ungen con aceite, los mandan a los enfermos y sanan. No a ningún costo, hermanos. No caigan en eso. La sanidad es gratuita. Amén. Así es que si hay un ministerio que diga por ahí, mándenos una ofrenda de tanto y les mandamos un pañuelo. No, no es necesario. La unción está en todo el cuerpo de Cristo, en todos los que creen. Aleluya. Pero ven, Dios sana en muchas formas, de muchas maneras. Gloria a Dios. Y utilizando no solamente a los primeros apóstoles. En Hechos 6:8 habla de Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Que fue el primer mártir de la iglesia. Pero dice la palabra en Hechos 6:8 que muchos señales y prodigios lo seguían. Gloria a Dios. Esteban era un diácono de la primera iglesia. Él servía las mesas. Amén. Otro ejemplo de una persona que no era apóstol, no era pastor. Felipe se convirtió en evangelista y muy ungido para eso. Hechos 8:7 dice, muchos endemoniados, paralíticos y cojos fueron liberados por él. Claro, por el Señor. Aleluya. Era la especialidad, era conocido él por evangelista y por sanar, liberar a los endemoniados, paralíticos y cojos. Aleluya. Usted también puede hacerlo por el poder del Espíritu Santo y puede recibir también su sanidad de la misma manera. Gloria a Dios. También es importante, hermanos, reconocer que este poder que estamos viendo manifestado en Pablo, en Pedro, en Esteban, en Felipe, no era solamente para el bien de otros, para sanar a otros, sino también para el bien suyo, para mantener, proteger la salud divina en su cuerpo. Pablo es un ejemplo. Veamos por favor en Hechos 28. Esta historia, me encanta el libro de los Hechos. Les dejo de tarea, otra tarea. Léanlo todo. Pero vamos a ver Hechos 28. Vamos a leer los primeros 6 versículos, por favor. Estando ya a salvo, pues que hubo un náufrago, supimos que la isla se llamaba Malta, donde llegaron.
Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, le decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Amén, conforme a la palabra que acabamos de leer. Aleluya. De seguro le dolió, sintió algo, pero ¿qué hizo? No le dio pánico, no dijo: ay, muerto estoy. No, sacudió aquella víbora y siguió con su vida. Gloria a Dios. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, se quedaron viéndolo, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. No era un dios, sino que el verdadero Dios vivía en él. Gloria a Dios, amén. Entonces, el poder del Espíritu Santo en nosotros es para nuestro bien, ¿verdad que sí? Y para el bien de otros. Y eso es lo que se vio en el mismo capítulo. Vamos a seguir leyendo el versículo 7 al 9. Dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó y solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso manos y le sanó. Y hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Amén. Es el deseo del Señor que estas señales nos sigan, así como a Pablo. Recuerden, hermanos, Dios no hace acepción de personas, y no es correcto decir: ah, sí, pero aquel era Pablo. No, o era en aquel entonces. No, el Espíritu Santo no se ha ido. No, ¿para qué se va? Sí, aquí está el cuerpo de Cristo y Él mora en su cuerpo. Amén, hermanos. Así es que hemos visto que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es glorioso. El deseo del Señor es vernos a todos sanos y ver que su poder fluya en todo creyente, lleno del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, les tenemos una sorpresa para la próxima instalación de este tema, así es que no se la van a querer perder. Es un gusto cada vez compartirles la palabra y poder saludarles, y estamos orando por ustedes, les amamos mucho, los extrañamos, pero confiamos en el Espíritu que está en ustedes, confiamos en la palabra de Dios que está siendo implantada en su corazón y en su boca. Así es que estamos confiando en el Señor, que ustedes están bien y que no hay distancia, no existe distancia en su iglesia. Así es que les mandamos muchos saludos, muchos abrazos, y pues nos vemos muy pronto, primero Dios. El Señor les bendice. Amén.